Hola, bienvenidos sean todos. El día de hoy mi compañero José Rondón, Juan Bueno, Laurituno, Luis Díaz, Luisana García y mi persona le vamos a hablar con respecto a la teoría constructivista fundamentada en Vygotsky. Como se sabe, lo primero es conocer los autores o creadores de esta teoría. Vamos a hablar de los que realmente participaron acá. En primer lugar, tenemos a Jean Piaget, que es un psicólogo y epistemólogo suizo, en el cual sus estudios se basaron básicamente en los postulados cognitivos conductuales. Sin embargo, se dice que tuvo gran participación en esta teoría. Tenemos también que entre los grandes aportes de este autor es que facilitó la asimilación, la interpretación y, por supuesto, el entendimiento de la información. Entre otros de los aportes de otros autores tenemos a Lev Vygotsky, que es un psicólogo ruso, el cual participó muchísimo, pero tampoco estaba tan de acuerdo con lo que decía Piaget. Sin embargo, se dice que los dos tuvieron gran participación en la construcción de esta teoría. Tenemos también en tercer lugar a David Ausubel, que es un psicólogo y pedagogo estadounidense, el cual decía básicamente que entre sus aportes era que el aprendizaje debía ser significativo. Y quizás no se nota o no se menciona en la infografía, pero también está la participación de Joseph Nova, el cual fue un educador estadounidense, creador de los mapas conceptuales, los cuales hasta el momento han sido una herramienta fundamental para la facilitación del aprendizaje. Entre los principales fundamentos tenemos que considerar al individuo como un resultado del proceso histórico y social. Además de que el conocimiento es un proceso de una interacción básicamente entre el sujeto y el medio, es decir, social y cultural y no netamente físico. Entre otros de los fundamentos es que rechaza enfoques asociados más que todo a la parte de la psicología y al aprendizaje. Sin embargo, se dice que hay una acumulación de reflejos que están asociados a estímulos y respuestas. Por último, no niega la importancia del aprendizaje asociativo, pero claramente considera de que esto no es suficiente, que no lo es todo. Por último, tenemos los postulados, que en primer lugar dice o señala que el aprendizaje no se hace, sino que se construye. En segundo lugar, el conocimiento se desarrolla de manera progresiva. En tercer lugar, para que el aprendizaje sea suficiente, debe ser dado mediante la manipulación o interacción del entorno. En cuarto lugar, el aprendizaje puede adquirirse de forma física, ya sea movimientos, a través del vocabulario. Y por último, en quinto lugar, el aprendizaje puede verse influenciado por diversos factores, entre ellos el ambiente, la sociedad, los sistemas cognitivos, entre otros. Ahora los voy a dejar con mi compañero José Rondón, desde Margarita, Estado Nuestro. Muchas gracias, José. Hola a todos y yo vengo a hablarles un poco sobre las metas del constructivismo como tal. Primero quiero especificar o tratar de aclarar que es necesario decir que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción que el ser humano elabora a través de esquemas que ya posee y que por lo general se basan en el medio que los rodea. Partiendo de eso, creo que es necesario hablar un poco de que la meta principal del constructivismo es generar un conocimiento significativo y óptimo, niveles de adaptación y bienestar. Existe una confusión bastante común respecto a sus metas, ya que suele confundirse con un simple método que consiste en dar plena libertad al estudiante para que aprenda a su propio ritmo, lo cual significaría que el docente no participe en este proceso. Sin embargo, esta es una concepción bastante errónea de lo que conocemos como el constructivismo de Vygotsky. Con el constructivismo se plantea básicamente una interacción y un intercambio constante entre el docente y el alumno, de tal manera que se pueda llegar a una especie de síntesis productiva para ambos, y por consiguiente, una especie de aprendizaje significativo. Considerando todos estos aspectos del constructivismo en la pedagogía, es posible plantearse que, en consecuencia, que el objetivo de la enseñanza, desde la postura, es que los estudiantes, como seres vivos, construyan un conocimiento significativo, alcancen la comprensión cognitiva para favorecer el cambio conceptual, considerando las condiciones emocionales, tanto del educador como del estudiante,
para así lograr niveles satisfactorios de adaptación al contexto y un adecuado bienestar. Si queremos hacer una especie de resumen, podemos decir que las metas del constructivismo inciden de manera significativa en los aprendizajes nuevos. Es decir, aprendemos de manera que podamos aplicar en nuestra realidad. La persona que enseña parte del principio de la construcción del conocimiento. Es promovida la participación activa de los estudiantes, es decir, es un tipo de educación en el cual hay una especie de feedback o retroalimentación. Es necesario entrar en comunicación con los estudiantes y lograr un ambiente de colaboración. Nuevamente, no es unilateral y va a ser necesario como tal apoyarse en el acervo científico y tecnológico para poder construir un conocimiento. Ahora los dejo con mi compañero Juan Carlos Bueno. Muchas gracias. Gracias, José. Continuando con el hilo conductivo, nos corresponde mostrarle cuáles son los roles del docente y estudiante como elementos didácticos en el aprendizaje y enseñanza, de acuerdo a la teoría constructivista según Lev Vygotsky. Con respecto al docente, como la siguiente lámina, en el constructivismo, el docente estimula y al mismo tiempo acepta la iniciativa y la autonomía del estudiante. El papel del docente debe ser moderador, coordinador, facilitador, mediador y al mismo tiempo participativo, es decir, debe contextualizar las distintas actividades del proceso de aprendizaje. Como segundo aspecto importante, es el directo responsable de crear un clima afectivo, armónico, de mutua confianza entre docente y estudiante, partiendo siempre de la situación en que se encuentra el estudiante, valorando sus intereses y diferencias individuales. También debe ser conocedor de sus necesidades evolutivas, así como de los estímulos que recibe de los contextos donde se relaciona este, por ejemplo, familia, educativo, social, etc. Su docencia debe basarse en el uso y manejo de la terminología cognitiva, tales como clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, por ejemplo, deducir, estimar, elaborar, pensar. Por último, fomenta la participación activa, no solo individual, sino grupal, con el planteamiento de debates que necesitan respuestas muy bien reflexionadas. Por el contrario, el rol del estudiante con respecto a este, en la teoría del aprendizaje, posee un papel constructor, tanto de esquemas como de estructuras operativas. Es responsable de su propio proceso de aprendizaje y es capaz de hacerlo de forma activa con la información. Constituye el conocimiento de sí mismo, ¿cómo? Construyéndolo. Y nadie puede sustituirle en esa tarea, ya que debe relacionar la información nueva con los conocimientos previos adquiridos. Participa activamente en las actas propuestas, mediante la puesta sobre la mesa de las ideas y su posterior defensa, así como analizar de manera crítica con los demás y proponer soluciones a los diferentes planteamientos. Escucha tanto a sus compañeros como al coordinador o facilitador y cumple finalmente con las actividades propuestas y los lazos establecidos o estipulados. Muy bien, ahora dejo con ustedes a Laures Duno para adentrarnos en la concepción del aprendizaje. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Efectivamente, el día de hoy vamos a compartir acerca de lo que tiene que ver con la concepción del aprendizaje. Cuando hablamos acerca de este tema, es importante poder definir que el ser humano adquiere conocimiento debido a la interacción que tiene con el medio ambiente. Por ejemplo, hoy en día nosotros hemos entrado
en el año 2021 a poder adquirir información a través de diferentes plataformas digitales. Muchas personas han obtenido conocimiento y han podido avanzar en muchísimas áreas sin la necesidad de tocar un libro. Sin embargo, existen ya estructuras que están establecidas. Cuando hablamos de estas estructuras, entonces es cuando aprendemos que existen códigos y símbolos. Existen códigos y este tipo de códigos son los diferentes lenguajes que podemos utilizar para comunicarnos. Cada país, cada continente tiene una forma de comunicarse. Cada uno de nosotros va adquiriendo el conocimiento según el entorno en el cual nos encontremos. Por ejemplo, los símbolos que una persona que se encuentra en Japón no son los mismos símbolos que una persona que actualmente se encuentre en Venezuela. ¿Por qué? Estamos hablando primero que todo de idiomas diferentes. Estamos hablando de culturas diferentes. Estamos hablando de modismos diferentes. Cuando entramos entonces a entender que existen ya estructuras establecidas, esto nos permite a nosotros poder entender que para adquirir el conocimiento es necesario que exista una interacción. Cuando hablamos de esta interacción, entonces entra la cotidianidad. Hoy en día, para un joven de 20 años que ha decidido estudiar, por ejemplo, informática a través de un computador sin la necesidad de ir a una universidad, podemos entonces decir que él ha obtenido un conocimiento a un nivel similar al que un joven que hace 10 años tuvo la oportunidad de ir a una universidad, tomar sus cátedras, tomar un autobús y poder obtener conocimiento. Entonces, hablamos de dos diferentes niveles de conocimiento. Cuando hablamos de informática, ambos pueden obtener niveles de conocimiento en informática. Pero este estudiante que se ha mantenido en su habitación, que no ha interrelacionado con otras personas al tomar un autobús, al comprar un desayuno, al realizar algunas transacciones que pueden crear niveles de estrés, esto le impide a él poder desarrollar algunas destrezas que este individuo hace 10 años sí las pudo desarrollar. ¿Debido a qué? Debido a la interacción que tuvo con el medio ambiente y con los códigos que tuvo que poder interferir dentro de cada uno de los patrones de sus conductas, tanto las adquiridas como las que él comienza a procesar. Cuando hablamos en este sentido de lo que tiene que ver con el conocimiento, hablamos que existen una parte del cerebro que me va a ayudar a mí a poder discernir qué es lo que ya yo he visualizado con anterioridad. Por eso hablamos que para muchas personas es fácil identificar un abecedario. Sin embargo, dependiendo de cuál ya haya sido la cotidianidad de un individuo, va a pronunciar la R o va a pronunciar la R. Dependiendo entonces cuál sea el país, cuál sea la costumbre, cuál sea el estilo de vida que tenga el individuo. Esto aplica inclusive para el medio profesional. Vamos a encontrar entonces personas que pueden obtener un mismo título académico, pueden cursar las mismas materias, pero debido a los códigos que pudieron vivir durante la trayectoria de su carrera o de su desarrollo profesional, van a poderse entonces desempeñar de una manera más eficiente que otros. Y allí entonces entra todo lo que vemos desde el punto de vista empresarial como un modelo de conducta y poder entonces identificar según algunos patrones a cada uno de los individuos que se encuentran de una corporación, dentro de una corporación. De esta forma entonces culmino mi parte y doy paso a mi compañero Luis Díaz. Muchas gracias, Lauris. Ok, la parte que me toca a mí es la concepción de la enseñanza según Vygotsky.
Antes de empezar con la concepción de la enseñanza, es bueno saber qué se entiende por aprendizaje y enseñanza. El aprendizaje es algo que ya la persona tiene, el individuo, dentro de su mente. Y la enseñanza tiene que ver con los aportes que recibe del medio ambiente, ya sea a través de otra persona o una o varias personas. Para Vygotsky, esa persona que motiva la enseñanza se llama mediador. El mediador es el que estimula al niño o el estudiante a subir en su nivel de maduración. Él divide el desarrollo del estudiante en dos niveles, que es el nivel real y el nivel potencial. El nivel real es el nivel que ya trae de base el estudiante o el niño en el caso de su ejemplo. En el ejemplo que vemos en la lámina aparece el niño que sabe caminar, sabe moverse en sus ambientes, en lo que ya tiene conocimiento, su background. Sabe levantar las manos, pero el niño quiere llegar más arriba hasta el nido que está en el árbol. Eso, donde quiere llegar el niño, es el nivel de desarrollo potencial. Él por sí solo no puede llegar hasta allá. Necesita la ayuda de alguien, que en este caso es el mediador. El mediador trabaja en la zona de desarrollo próximo. Esa es la zona donde interviene el mediador y le da las herramientas para que el niño pueda llegar hasta el nivel potencial, que es lo que puede, en este caso, llegar. No se puede tomar al niño y ofrecerle un nivel potencial superior al que él debería llegar, porque si no le estarían frustrando. Entonces, el mediador tiene que saber hasta dónde puede llegar ese niño en el momento que le vaya a proporcionar la ayuda. Cuando este niño o el sujeto que está estudiando llega a este nivel potencial, cuando esté en esa base, ya ese nivel potencial se convierte en su nivel de desarrollo real. Y a partir de ahí, sube al otro nivel de desarrollo potencial que lo va a definir el mediador mediante la evaluación constante que está haciendo de acuerdo a la teoría de Vygotsky, que no se puede dejar solo al estudiante, sino que tiene que estar siempre interrelacionándose con él para ver su desarrollo. Adicionalmente, es bueno conocer que según Vygotsky, la enseñanza no se basa solamente en la transmisión de conocimientos, sino que también va asociada a la transmisión de valores, actitudes y hábitos, entre otros factores. Eso convierte al mediador no solo en un transmisor de conocimientos, sino en un formador de ciudadanos. Una característica importante que me pareció del concepto de Vygotsky es que no se transmite solo con la palabra un conocimiento, sino que se transmite cultura, ya que, como decía en el punto anterior Lauri, dependiendo del idioma, tú puedes enseñarle a un niño una descripción de una palabra, de una frase, pero cuando lo haces en otro idioma, el niño puede entenderlo diferente. Un ejemplo de los que se usan mucho es, por ejemplo, en los niños indígenas, que ellos le van con la misma cartilla, el mediador, sin analizar las potencialidades de cada uno de los niños, va con los niños indígenas, le muestra la palabra loro. Entonces el niño dice L con la O, lo, R con la O, ro. Pero al momento de mostrar la imagen, su palabra es diferente. En vez de decir loro, dice el nombre del animal según el contexto donde vive el niño. Entonces, el nivel de desarrollo próximo tiene que estar asociado a la sociedad donde está desarrollándose el crecimiento de la persona o el niño, para tener para que adquiera realmente su desarrollo potencial. Hasta aquí mi punto, y ahora le toca a Luisana García seguir con la otra parte de la exposición. Ok, muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre los factores en el proceso de la información. Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y las creencias. Tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso del desarrollo y en tanto tal moldea los procesos cognitivos. ¿Okay? El contexto social debe ser considerado en diversos niveles. El primero, el nivel interactivo inmediato, que es donde el niño o el individuo se relaciona
En este caso puede ser la familia, un interactivo inmediato. El segundo es un nivel estructural. Este puede ser el ambiente donde el individuo se desenvuelve, ya sea la escuela, la universidad o la familia. Y por último, el nivel cultural o social en general. ¿Okay? La influencia del contexto es determinante en el desarrollo del niño. Un niño que, por ejemplo, un niño que crece en un medio rural donde sus relaciones solo se concretan en los vínculos familiares, va a tener un desarrollo diferente a aquel niño que está rodeado en un mundo rural. Entonces, el niño que está criado en un mundo rural va a tener una experiencia más a lo cultural que el niño que está en el lado rural, que va a tener una experiencia más en un ámbito corporal de conocimientos del campo. Y tendrá mayor acercamiento a especies de tecnología y esas cosas. Entonces, el desarrollo y el aprendizaje son dos cosas interdependientes. No hay aprendizaje sin desarrollo y desarrollo sin aprendizaje. Aquí finalizamos nuestra exposición de la teoría de Vygotsky. Muchas gracias por su atención.